Tenemos el día de hoy a Enrique Guerci, abogado constitucionalista, abogado penalista también, papá de Lucas, que acaba de estar hace unos instantes con Pancho de Piero en Tendencias. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Encantado de saludarte, estimado Fabricio. Es un gusto estar por acá. Muy bien. Nos vamos a mudar ya acá a los Guerci, creo. Sí, no, está muy bien. Además que me he sacado una foto histórica, papá con hijo, eso va a estar bueno. Voy a poner en las redes nieto, ahora. Nada más. Y el gordo Alfredo, que también. Sí, no, ayer estuvo en Combaters, el gordo Sí, Alfredo. el gordo está dando vueltas por todas partes. Está muy bien. Agitación y propaganda. Está muy bien. A ver, doctor, primero, ¿cómo ha visto a la situación política en los últimos días? Han pasado varias cosas. José Domingo Pérez, la señora Dina Boluarte siempre ha estado ahí, etcétera. Bueno, a ver, lo de Domingo Pérez me parece correcto. La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ha actuado bien. Ya el Tribunal Constitucional, al resolver el caso del doctor Arsenio Oré, había establecido inequívocamente, además por el máximo tribunal de la República, las graves infracciones constitucionales y legales cometidas por el señor fiscal. De manera que lo que está haciendo la Autoridad Nacional de Control en realidad es las consecuencias de lo que ha decidido el tribunal, ¿no? Esta investigación que se ha abierto con una medida cautelar en contra de él de suspensión, que bien explicado anoche el doctor Fernández Gerí, ha sido tomada por la autoridad, no por él. Hoy día la Autoridad Nacional de Control tiene una organización completamente distinta a cómo eran las oficinas de control interno antiguamente, son independientes. De manera que es la consecuencia lógica de esta sentencia. El doctor Pérez va a tener que responder ante la opinión pública, porque no solamente su actuación como fiscal está en entredicho por los graves errores legales que ha cometido, sino por las incursiones en política que han estado implícitas. Hay acusaciones que se han presentado justo durante una campaña electoral, que se han venido abajo y que han formado parte más bien de un discurso político antes que de una actuación de un fiscal. Todo esto está en discusión y me parece bien que en una democracia se tome cuenta a los señores fiscales de sus actos, no solamente a los presidentes, no solamente a los ministros o a los parlamentarios, también los señores fiscales y los señores jueces, ¿no? El caso del juez Zúñiga, ¿no es cierto?, tan en discusión y que tiene también una responsabilidad directa, igual que el señor Pérez. Por supuesto, no le corresponde al doctor Fernández Gerí, eso es en manos del doctor Palacio Obrán, que es la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Exacto. Pero tendrá, creo yo, el mismo desenlace porque hay un mandato inequívoco del Tribunal Constitucional. ¿Cree usted que José Domingo Pérez va a terminar regresando? Yo no creo que termine regresando, lo intentará, pero me parece que con esa sentencia el TC tendría que ser más que audaz un juez que pretenda darle una medida cautelar. No, seguramente, digamos, el mundo caviar actúa, como todos sabemos, con una gran agresividad. Pretenderán dejar sin efecto la decisión de la Autoridad Nacional de Control, pero no es una decisión de la Autoridad Nacional de Control. Esto viene en una sentencia del TC, por eso encontraría bastante aventurero que un juez pretenda suspender estos efectos, ¿no? De otro lado, nos encontramos ya en plena campaña electoral, Fabricio. La campaña ya empezó porque ha sido convocada por la señora Presidenta de la República. De manera que este es un momento en el cual los políticos tienen que actuar con neutralidad. La ley manda absoluta neutralidad de las autoridades y no está ocurriendo. ¿En qué sentido no está ocurriendo? La señora fiscal de la Nación, Delia Espinosa, curiosamente se fue de vacaciones después de hacerlo, ha pedido la ilegalización de dos partidos, ¿no es cierto?, por razones muy diferentes, que fue el problema de Antauro Humala. Puso el parche y dijo, es simplemente una aproximación a una investigación. Pero eso no es una aproximación, han empezado una investigación. Estamos como empezando, ha dicho. Bueno, ¿no? pero eso ya eso no es perder la neutralidad. Sí, claro. Eso, ya estamos en elecciones. Ya ahora pretender descalificar a dos partidos políticos que importantes, están inscritos. Sí. Álvarez figura en todas las encuestas. Sí, claro. Y Keiko encabeza todas las encuestas. De manera que está pretendiendo alterar el resultado electoral. Y las razones de eso. Mira que el jurado de elecciones, el doctor Burneo, que es un destacado juez supremo, es una persona muy prudente, preside el tribunal, el jurado de elecciones, muy diferente del señor Salas Arenas, ¿no? El doctor
doctor Burneo ha sacado un pronunciamiento del jurado invocando el principio de neutralidad de las autoridades. Ya le llamó la atención al Ministerio Público. No puede el Ministerio Público en pleno proceso electoral ponerse a ilegalizar candidaturas. La única autoridad electoral es el jurado. Ya están convocadas las elecciones. Viola el principio de neutralidad cualquier autoridad que pretenda abocarse al conocimiento de un conflicto electoral. A ver. Solo puede el jurado de elecciones. A ver, se me vienen varias ideas a la cabeza, pero voy a discriminar porque la principal aquí con lo que usted está diciendo es esta, me imagino. No es el mismo contexto en donde una fiscalía aparentemente, todo indica politizada, actuó como la vez pasada y le funcionó bien, de alguna manera. No el es caso el mismo. Antauro, no es el mismo. Quiere ahora actuar de la misma manera en un contexto en donde hay diferencias, incluso hay diferencias respecto de la última elección incluso. ¿Parece que no han aprendido? ¿Parece que la Fiscalía quiere seguir jugando su rol político? Claramente, porque, primer caso, el caso de Antauro. Antauro pedía fusilar sin juicio a un grupo de presidentes. La ilegalización que se presenta ante la Corte Suprema como una demanda civil, no como una investigación penal, que es lo que pretende la señora fiscal de la Nación con Álvarez y con Keiko, ¿no es cierto? Fue un proceso regular y no estaban convocadas las elecciones. Convocadas las elecciones, el Ministerio Público no está actuando conforme a ley, porque no es una demanda civil para pedir la nulidad de un partido por antidemocracia, no, ha abierto procesos penales de investigación. ¿Qué tiene que ver eso? Está violando, se está metiendo a la contienda. El Ministerio Público no puede dirimir una contienda electoral, para eso está el jurado de elecciones. Entonces, tiene que respetar el principio de neutralidad. En mi concepto, esta puede ser una infracción constitucional por la que el Congreso investigue a la señora fiscal de la Nación. Claro, ha ido a Cancún, no sé, está de vacaciones, de repente muy merecidas, no sé si legalmente le tocaba salir de vacaciones, pero sí son políticamente inoportunas. A ver, estamos con el doctor Enrique Guerci, abogado constitucionalista, que ayer y todos estos días ha estado bastante ajetreado también el doctor, porque entre las múltiples ocupaciones que tiene, está él convocado para formar parte de algo que se llama Comisión Especial Multipartidaria del Congreso, un consejo consultivo creado por la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso para ver cómo arreglamos este problema de la judicatura, de la crisis, no solamente del Poder Judicial, sino también esto que estamos mencionando del Ministerio Público. ¿Qué significa, en qué consiste este consejo consultivo que integra usted con una serie de abogados notables, etcétera? Bueno, el Congreso decidió en una sesión reciente conformar una comisión para tratar de introducir propuestas de reforma del sistema de justicia en su conjunto, no solamente administrativas, sino de fondo. Reformas legales, de algunos códigos, algunas normas. Y nombró como presidenta de esta comisión a la expresidenta del Congreso del Perú, a la doctora María del Carmen Alba. Ella tuvo la amabilidad de convocarme, yo he aceptado formalmente formar parte de esta comisión, donde hay distinguidos señores profesores universitarios de distintas opiniones y orientaciones, desde el doctor Sergio Salas Villalobos, que fuera presidente de la Corte Superior de Lima, destacado ex magistrado, hasta el doctor Ernesto Blume, que ha sido expresidente del Tribunal Constitucional, Domingo García Belaúnde, que es una eminencia del derecho constitucional, ¿no es cierto? La doctora Delia Espinosa, que ha sido procuradora de derechos humanos, Muñoz, que ha sido procuradora de los derechos humanos. Hay una serie de catedráticos, profesores universitarios, el doctor Aníbal Quiroga, gente muy destacada, que estoy seguro vamos a contribuir con puntos de vista que serán seguramente polémicos. Han habido muchos intentos de reforma del Poder Judicial, algunos serios y profundos, como fue el Seriajus, que recordarás en el tiempo de Toledo, que lamentablemente sus recomendaciones no se llevaron a cabo. Desde que soy estudiante, estimado Fabricio, yo me acuerdo con claridad, estaba yo en la Católica en esa época, que tenía grandes profesores, la Fundación Naumann, la Fundación del Partido Liberal Alemán, financiaba un proyecto de reforma del Poder Judicial y hicieron un estudio muy interesante, por ejemplo, sobre el funcionamiento de los juzgados de paz, básicamente los juzgados de paz no letrados, que son la mayor cantidad de los jueces del Perú. Y ese nivel de judicatura siempre ha funcionado muy bien.
con muy poca corrupción y con grandes niveles de eficiencia. Claro, es una justicia de menor cuantía, es el pleito por la vaca, por la gallina, ¿no? La vaca que da a luz preñada en otro terreno, Sí, claro. pero es el Perú cotidiano, eso funciona. El problema es que conforme va subiendo en la administración de justicia, las cosas se vuelven más complejas, más ineficientes y más políticas. Entonces, bueno, el gran desafío que tiene la comisión, solo somos consultivos, de manera que vamos a responder lo que nos pregunten, Y será ayudar al Congreso en esto, ¿no? particularmente usted, que tiene una manera de pensar específica, usted es un liberal clásico, corríjame si me equivoco. Trato. ¿Qué tipo de consejos podría otorgar a alguien como usted a la hora de ver cómo se soluciona la crisis de la judicatura, etcétera? Mira, sí, es largo, podría ser bien interesante hacer una conferencia específicamente de esto, pero yo dividiría el tema en dos. Una cosa son las reformas legales, que son indispensables, leyes, y otra cosa son las reformas administrativas, que son mucho más difíciles de llevar a cabo, aunque no creas. Por los vericuetos que tiene la y administración por los pública. conflictos de intereses que existen, Claro. y por el MEF, que nunca te deja hacer ninguna reforma, porque siempre al final termina diciendo el Congreso no tiene iniciativa de gasto, yo tengo que proponer eso, tú no me puedes cambiar la estructura y nada. No, pero vayamos a lo legislativo. Mira, no puede ser posible que en el Perú, solamente en materia civil, no me voy a meter a materia penal, que son todas las polémicas hoy día, civil. En el Perú hoy día hay 7, 8 tipos de juicio diferentes. Eso es una locura. Hay juicio de conocimiento, juicio ejecutivo, ¿no es cierto? Hay procedimientos especiales, sumarísimos. Es una locura. Me está pintando usted al Perú decimonónico, doctor. Ojalá fuera, yo diría del siglo XVI. Nunca salimos parece una cosa muy antigua, nunca ¿verdad? salimos de los Austrias. Debería haber un procedimiento único, un solo juicio, que además sea muy simple, no tiene por qué ser estos mamotretos infinitos. A los abogados les encanta escribir. Muy bien, yo creo que hay que canalizar el talento de los colegas a hablar. Por ejemplo, tuve una experiencia muy interesante hace algunos años que terminó muy exitosamente porque fue un conflicto que enfrentó la Universidad de Yale con el gobierno peruano, que terminó en una transacción muy exitosa. Yo patrociné la Universidad de Yale en esa época respecto de ciertas piezas que Hiram Bingham había retirado del Perú en 1911. ¿No es cierto? Y terminó en una transacción, las piezas se devolvieron y todo fue muy armonioso después de algunas discusiones. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo funciona una demanda? Una demanda es un formulario preredactado, donde el abogado simplemente llena el formulario. Va al juzgado y le dan un formulario. Y pone ahí qué es: pago de soles, alimentos, el nombre del demandado, el teléfono del demandado, el nombre del demandante, el teléfono del demandante, si saben los teléfonos de los abogados, ¿no? Y entrega el formulario al juez. Es ya problema del demandante notificar al demandado. Por eso tú habrás visto en las películas, en muchas series de televisión, que hay estas empresas, muchas veces de detectives especializadas en notificar, que van en la calle, te tiran un papel y te dicen "you are served", usted ha sido notificado, y le toman una foto, porque eso se lo presentan al juez. El juzgado no se encarga de notificar. A partir de ahí tú tienes derecho a interrogar a los testigos de la otra parte y recíprocamente, y te dan una fecha, y en esa fecha empieza el juicio. Y mira, yo he estado en Inglaterra patrocinando en un caso, en realidad como testigo experto, ¿no? En un caso que era patrocinado por unos colegas, y fue muy interesante la experiencia porque duró una semana el juicio. Sí. Muy complejo juicio, ¿eh? Un tema muy importante. Y la jueza anunció el primer día, que era un día lunes, cuál era la estructura. Cada parte tenía la misma cantidad de tiempo. Digamos, no recuerdo las horas, pero cada parte tiene 30 horas. Se las distribuye como quiera, ¿ya? Si quiere, se para el abogado y habla 30 horas, me da lo mismo. O interroga a testigos, o hace lo que quiere. ¿No? Pero es 30 horas para usted y usted tiene 30 horas para responder. Y yo el viernes leo la sentencia. Así fue. El viernes a las 5, vamos a sesionar de 8 a 5, todos los días. Y solo ve el juez un caso a la vez. Interesante eso, ¿ah? Y el viernes se acabó el caso.
Viernes a las 5 de la tarde, la jueza dijo muy bien, voy a leer la sentencia, muchas gracias a todos, agradeció a las partes y comenzó a leer su sentencia. Ahora, pero estamos preparados. Se acabó el juicio. Estamos preparados para algo así. En el Perú. Absolutamente preparados. El problema es cultural, no queremos. Sí, es que ese es el problema. O sea, muchos dirán, no, pues nuestra tradición es romano-germánica, Sí, ellos son anglosajones. La tradición no tiene nada que ver con que no tiene nada, pero la cultura está imbuida quizá un poco en eso, jurídicamente, lo que se huele en los pasillos del Poder Judicial es... Yo creo que hay miedo por parte de los jueces y miedo por parte de los colegas. Pero la adaptación cultural es muy rápida. Ya en penal hemos ido a la oralidad casi absoluta. De manera que yo creo que ya los abogados han perdido miedo. Y los jueces tienen que perder miedo también. Oye, no puede ser posible que estemos todavía con estos alegatos de 150 páginas que nadie lee, Fabricio, seamos honestos. Si tú haces una auditoría de un proceso judicial que nadie hace, la Contraloría no hace auditorías de calidad, ¿no? Se pone a medir cosas irrelevantes. Pero si tú te pones a revisar las resoluciones judiciales, todas son plantillas. Plantillas. O sea, en los juicios... Además, a cada rato pasa ¿Estamos llenando papel nada más? Que te notifican y tú de repente tienes que mandar un escrito pidiéndole al juez una aclaración, porque claro, como han chancado sobre un modelo anterior, se han olvidado, de repente es un caso de alimentos y comienzan a hablar de una herencia. Entonces, ¿en qué momento me perdí Es porque el modelo del juez que está usando el juez es un modelo que usan para todos los procesos. ¿Copy-paste en algunos casos? Copy-paste en el 99% de los casos. Siempre hay excepciones. Mareati, ni calco ni copia, creación heroica. Pero son excepciones. Entonces, esto hay que simplificarlo. Mira, algunos años atrás tuvieron una luminosa idea que se quedó en proyecto piloto y ahí se atoró como todos los proyectos pilotos. No se deben hacer proyectos pilotos. Los cambios, si no se hacen de un día para otro, no se hacen. ¿Ya? Tienen que ser absolutos e inmediatos. El proyecto fue el reglamento de litigación oral. ¿Cuál era la idea? Ir a ese modelo, ¿no? Pero claro, se quedó en proyecto piloto, ya no avanzó más. Hombre, ya tenemos que dar el paso, se tiene que acabar, tiene que hacer un solo procedimiento civil, donde sea la oralización la que prime, el abogado presenta su caso, pone sus excepciones, el juez pone el otro abogado presenta su caso, pone sus excepciones o su reconvención, y el juez resuelve preliminarmente y te da fecha para la audiencia definitiva. Doctor, y a la hora de tratar, por ejemplo, un caso grave de inseguridad ciudadana, un sicario agarrado con las manos en la masa, qué sé yo. Eso no debería durar más de 24 horas, ¿no? ¿Por qué no? Porque la gente pues va a decir, pero el debido proceso, el derecho que tiene el sujeto... En primer lugar, si te han agarrado con las manos en la masa, con la pistola en la mano, ¿no? Y las manos o en un operativo, entran a la casa y le encuentran el arma abajo de la cama, digamos. Claro, pero digamos, ese no está en flagrancia. Sí, obviamente. La flagrancia marca toda la diferencia. La doctora Janet Tello, distinguida jurista que preside hoy día la Corte Suprema de la República y honra. Me encanta cómo trata los caviares usted, doctor. No, pero la doctora Tello es que la conozco. La doctora Tello es una persona que está muy por encima de eso. ¿Eh? Yo sí tengo un gran respeto profesional. Ella fue muy conocida porque ella fue la que dirimió el caso, por ejemplo, de Pfeffer y lo hizo muy bien en ese momento. Y es una jueza extraordinaria. Yo tengo por la doctora Tello el mayor respeto. Me parece una persona que realmente escogieron muy bien a la doctora Tello. Ha sido víctima de un ataque innecesario porque es una persona correcta. Y además muy buena jueza y una persona seria. No entra en vainas. La conozco hace 40 años. Es una jueza decente, correcta y de gran autoridad. Ojalá que la dejen trabajar. Mira, la doctora Tello enfrenta una serie de responsabilidades bien complicadas. Porque claro, el Poder Judicial se politizó antes que ella tuviera ninguna responsabilidad en la Corte Suprema. Ella era jueza superior, ¿no? Y la politización del Poder Judicial no es responsabilidad de todos los señores magistrados de la Corte Suprema, ¿no? Ha habido, pues, el doctor San Martín en su momento tendrá que responder políticamente por las cosas que hizo, pero no es lo mismo que la doctora Tello. Son personas con responsabilidades y características completamente diferentes. Sí, claro, y un background diferente además. Y un background completamente diferente. La doctora Tello viene de civil, de familia, sí, claro, ¿no es cierto? Y, digamos, es una persona que tiene por delante una chamba complicada. Pero yo sí creo que ella es una persona bastante moderna en su pensamiento, podría simpatizar mucho con este tipo de reformas, porque funcionan, ¿no? Es decir, no hay que inventar nada en la administración de justicia. Ella ha pedido que se apruebe la ley del sistema de flagrancia. Yo tengo un poquito de resistencias con esto de los sistemas, ¿ya? El sistema de pérdida de dominio que preside el doctor Luján Túpez, otro distinguido jurista trujillano, a mí no me gusta.
creo que ha dado lugar a una politización extrema de esa norma que es bastante deficiente y abusiva. Un sistema no es necesario para la administración de justicia en flagrancia. La doctora Tello ha pensado que sí, lo ha pedido así al Congreso. Yo creo que habría que impulsar juzgados de flagrancia en todas las comisarías. Ya deberían estar en funcionamiento. En las comisarías, ahí debería haber un juez. 24 horas al día, 24/7, 365 días al año. ¿Para qué? Sí, para flagrancia. Para que reciba las denuncias. Reciba al O sea, preso. ¿cómo sería el proceso con un juez ahí? Flagrancia es el preso. Okay. Lo detuvo el policía, el choro, con el celular en la mano. Okay. Lo trae, escucha, si hay un testigo, escucha y sentencia. No hay nada que discutir. El celular lo tienes en la mano. Ya está. A mí me gusta eso. Listo, está muy defiéndete. bien. No tiene abogado de oficio. ¿Cuántos chicos hay que no están haciendo su serum, que podrían estar haciéndolo, ¿no es cierto?, como abogados de oficio, 24/7 en una comisaría con un juez y un fiscal, fogueándose, administrando justicia de verdad. La justicia es la justicia que está cerca del pueblo. Mira, los ricos no van al Poder Judicial, los ricos van a la Cámara de Comercio y arbitran. Seamos honestos. La justicia es para el pueblo, para los pobres. Y los que no reciben justicia son los pobres. Entonces la Corte Suprema tiene que ser consciente que tiene que pensar en los pobres. Y la justicia tiene que ser expedita. La justicia tiene que ser neutral. No necesitamos jueces activistas. Los fiscales no pueden ser activistas. Tienen que aplicar la ley. La ley puede ser dura y tiene que ser implacable. De eso se trata. Mira, si un tipo te roba, la justicia no es la equidad. No le das la mitad al choro y la mitad al agraviado. La justicia es la restitución. Le das todo al agraviado y metes preso al choro. En el Perú, esta locura caviar de la equidad no es la justicia. La justicia no es dividir con el choro a mitades el bollo, ¿no? El producto del robo. No, sí, claro. Hombre, es la restitución. Eso no está ocurriendo. A ver, doctor, creo que es momento de presentar esta nota. Hemos preparado un informe, bueno, en realidad es un testimonio en reportaje sobre la gente que estuvo alrededor del chofer a quien mataron, el chofer del Chino, el chofer de Tuchisa, esta empresa. Vi la noticia. Lamentable, la verdad, que te quiten a un familiar tan querido en medio de una situación donde vale, pues, ¿cuánto? 50 soles, no sé si 70 soles era la coima que le estaban pidiendo. ¿Le parece si vemos un poco el informe para tratar de entender esto que usted está diciendo? Que a la final quienes no reciben justicia son este tipo de ciudadanos. Adelante, por favor. Encantado. ¡Está que se mueve hoy! La bandera del Perú vuelve a teñirse de luto. Moto, habrá sido, se ha subido el pata. Ah, ¿qué? Se ha subido y seguro que... Pero está vivo, dice. ¿Está vivo? Supongo, está vivo. Un nuevo hecho de sicariato sacude el transporte público y esta vez le tocó a la empresa Etuchisa. Esta vez la violencia no eligió a un delincuente ni a un mafioso. No, eligió a un hombre, como su familia señala, trabajador, de aquellos que madrugan cada día con el único deseo de llevar el pan a su mesa. Loimer Noé Benigno, un chofer que trabajaba honradamente para el sustento de su familia, fue asesinado por sicarios dentro de su unidad móvil mientras realizaba su ruta diaria. Él iba al volante de su unidad cuando dos sicarios en motocicleta lo interceptaron. No dijeron nada, no exigieron nada, solo dispararon a sangre fría. Como si su vida se redujera a un cupo por pagar. Pero está vivo, dice. ¿Está vivo? Supongo, está vivo. Una de las balas hizo que su cuerpo caiga desplomado sobre su timón. Sus manos, esas que durante años sostuvieron con firmeza el volante para ganarse la vida, se aflojaron por última vez. ¡Está que se mueve hoy! Fue trasladado de urgencia al hospital Carlos Lanfranco Lahoz, pero ya era demasiado tarde. La violencia y el crimen vencieron una batalla más y el corazón de Loimer dejó de latir.
deja un dolor profundo por mi nieta y por mi hija, ¿no? Ver que a tu pareja, que lo veas 3 balazos, nunca se va a borrar la manera como lo he visto en la morgue. ¿Qué decirle a una esposa que lleva más de 15 años construyendo un hogar junto a su compañero de vida? ¿Cómo se consuela a unos hijos que ya no volverán a ver a su padre cruzar la puerta al final del día? Acá todo me acuerda a él. Yo siento que va a venir más tarde. Todavía no acepto que se haya ido. Y no puedo. A mí de nada me vale decir que hagan justicia, ¿no? Quizás mi mamá dice eso, pero a mí ya no me vale porque si el ampar, llamar, me da igual. A mí me da completamente igual porque no me lo van a devolver. Él no va a venir otra vez a estar conmigo, con mi hija. No llevaba su sangre, pero sí su amor. Su hija, con la voz quebrada y el alma rota en 1000 pedazos, evocó al hombre que la crió como solo un verdadero padre puede hacerlo. Buen padre, buen hijo, buen hermano, buen cuñado. Siempre iba a la casa de mi abuela, festividades, cumpleaños. Todos lo consideran buen amigo. Usted puede preguntar a quien sea y él ha sido un muy buen trabajador, una muy buena persona que siempre ha dado la mano a los que lo necesitan. En el último año, la Etuchiza ha sido blanco de constantes ataques, pero esta vez el golpe no fue contra una unidad, fue contra una vida, un padre, un esposo, un hijo y una familia que queda totalmente desprotegida por la indiferencia de nuestras autoridades. Expresarle nuestra solidaridad, nuestro dolor como Poder Ejecutivo, pero tengan la seguridad de que en las próximas semanas vamos a dar medidas que van a ser sumamente en la lucha contra la criminalidad. Tengan esa seguridad de que no nos estamos descuidando, que tomamos el sentimiento de las personas y que ese es nuestro deber, estamos en eso. Acá nosotros tenemos todos tenemos miedo. Es horrible saber que si salimos y no llegamos, es contra todos, no solamente es acá. Hay demasiadas muertes. La familia, rota pero firme, ha levantado la voz y piden justicia, piden respuestas y exigen que el crimen no quede impune. Ya que para Benigno Poma no hubo justicia, que sea justicia para todos nosotros, ¿no? Nosotros no sabemos si llegar vivos a la casa o no, o mis compañeros que trabajamos día a día, si van a estar sufriendo lo mismo que yo. Justicia, compañero, justicia, que se ha de escuchar ese paro. ¿Y cuántos Loimer más se deben enterrar antes de ver alguna acción contra la criminalidad? La familia sigue buscando respuestas, sigue buscando justicia. A ver, y con este tipo de gente, no le encuentras, no está en flagrancia este sicario, lo pescas. ¿Qué cosa haces después de todo este desgarrador testimonio de la familia? Seguimos elaborando en las reformas necesarias. Mira, yo te voy a decir algo que no te va a decir ningún abogado. El sistema acusatorio, que fue la gran reforma que se hizo en el 91. Hablando de sistemas. De administración de justicia penal, ya no civil, penal, ha fracasado. Y ha fracasado porque se basa en el monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Correcto. En cristiano. Nos expropiaron a todos los ciudadanos el derecho de acción penal. Solo puede accionar el fiscal. Por eso hacen estos acuerdos por debajo de la mesa, no acusan a la gente, o como declara cada rato el jefe de la policía, ellos entregan 1000 detenidos y sueltan a 999. Muy bien, hay que eliminar el sistema acusatorio. Dejémonos de tonterías. ¿Qué significa en términos volver al inquisitivo, llanos? El sistema alemán, el clásico, juez instructor. Sin monopolio de la acción penal. ¿Y el fiscal se reduce a qué? Es un señor que opina.
Y por eso voy. Sin monopolio de Como la era acción antes. penal. Por supuesto. Hace 50 años era así. Sin monopolio de la acción penal. El crimen ha crecido con el sistema Perdón, ¿y acusatorio. la policía qué papel juega ahí? La investigación ya se lo devolvió En la términos ley. preliminares. Sí, la investigación. ¿No? Ahora, ¿cómo funcionaría el sistema? Mira, para que no ocurra lo que pasa, que la policía detiene a un sujeto y lo pasa al fiscal, no, ahora la policía lo pasa al juez. Y la acusación puede ser del fiscal o del agraviado. Ok. Como el fiscal no va a hacer nada, porque nunca hacen nada, solo hacen cuando hay interés político, el agraviado persigue su caso. El agraviado formaliza su denuncia como si fuera un fiscal. Pide preliminar, pide preventiva y el juez toma la decisión. Al final el que manda es el juez, no es el fiscal. Acá nos han hecho creer que el fiscal es muy importante. Oye, el fiscal es importante porque le han dado un monopolio que es absolutamente ineficiente. ¿Cuándo, Fabricio? Dime, ¿cuándo un monopolio es mejor que la competencia? Los monopolios no funcionan en nada. No. Hay que quitar, es por eso ha crecido la criminalidad. Perdóname, doctor. Mis amigos cristianos me van a entender. Porque el corazón del hombre tiende al mal, tiende a corromperse. Si le das el poder al fiscal, va a tender a corromperse. Eso Lamentablemente. Entonces, tú tienes que... Usted acá- como casi calvinista me va a entender. Absolutamente. Entiendo. Yo Muy bien. ya te he dicho que soy sociniano, monofisita. Entonces, jesuita, monofisita, una Por cosa favor, rara. por favor. Pero los jesuitas somos todos ateos. Entonces, todos, ¿ah? Entonces, Es que el que está sentado ahí en su silla también. yo sospecharía. Ah, Sí, bueno. sospecharía. Podemos hacer una discusión sobre eso. Si es un buen jesuita, no puede creer en Dios. ¿No? Entonces, yendo al tema, si tú lo que quieres es eficiencia, nada más eficiente que dejar que el agraviado persiga al delincuente. Esta chica que lloraba la muerte de su padre, ¿tú crees que va a permitir Desgarrador. que lo suelten? ¿No es cierto? Nadie le va a devolver a su padre, es verdad. Pero quien puede impulsar la justicia, un burócrata en un tercer piso en Abancay, que se va a las 5 de la tarde, que le pagan 500 soles al mes, no, pues, no hay forma. ¿No es cierto? Tú tienes que dejar que sea el agraviado el que persiga la restitución. La restitución no va a ser material, va a ser una sanción contra el individuo, pero no hay otra manera de hacerlo. Entonces ha fracasado el sistema acusatorio y ese sí ha sido importado de Estados Unidos. Solo lo importaron mal, porque se olvidaron de la mitad. Importaron la acusación y no el jurado. ¡Ah, qué lindo! Entonces sueltan Sí, claro. a todos. Era necesario un jurado para que haya un Si contrapeso, vamos a pues. jugar Para que haya un a contrapeso, cambio, claro. ¿no? Como en el Gato Pardo, ¿no? Hay que cambiar todo para que nada cambie, ¿no? Eso es lo mismo. Se trajeron la mitad del acusatorio. Todo el poder a los fiscales. Nos expropiaron a los ciudadanos el derecho de acción penal. Y se olvidaron del jurado, que el complemento, pues. Los fiscales tienen el monopolio de la acusación, pero el pueblo decide quién es culpable y quién es inocente. Ese sistema funciona en Estados Unidos, también con mucha crítica al excesivo poder político de los fiscales. Como acá, muchos fiscales además electos por voto popular, entonces son funcionarios más poderosos que los de acá. Entonces el Perú, el problema es de una absoluta ineficiencia. Por supuesto, esto tiene que complementarse con un financiamiento a la policía, con una dotación a la policía de mayores cantidades de efectivos. Se ha planteado varias veces, nunca lo llevan a cabo, reincorporar para las tareas administrativas a los policías jubilados como funcionarios civiles. Pues no tiene ningún sentido, Fabricio, que tú tengas un oficial en actividad haciendo atestados. El oficial en actividad tiene que estar en la calle. El atestado lo puede hacer perfectamente como un funcionario civil con un rango especial que se reincorpore. Además, hombre, a los 60 años están en perfecto estado, además con muchas ganas de trabajar, con mucha experiencia y misios. Así que una platita no les viene mal. Y claro. con toda la experiencia, lo más valioso en la vida es la experiencia. Es la única forma de conocimiento válido. Estamos renunciando a toda esta gente que quiere ayudar. Doctor, está usted hablando en términos bien interesantes. No voy a cambiar el tema, pero tiene que ver evidentemente con esto. Es defender la tradición de pensamiento de Occidente. Es decir, lo que usted está hablando es liberalismo clásico en el sentido de, quitarle ese poder omnímodo que parece tener ya la Fiscalía para tratar de entender cómo esto podría funcionar mejor desde juez instructor, que la policía haga, que aparezcan los detectives de antes y que el pueblo tenga la Además, prerrogativa. Cuando tienes acusación civil activa, como por ejemplo existe en España, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Los delitos contra el patrimonio se pueden transar. ¿Cuál es el problema?
si el agraviado llega a una transacción con el delincuente. Es decir, me quitaron el celular. Me robaste el celular, bueno, discúlpame, ya, te pago. Ok, se acabó. ¿Se acabó? ¿Por qué tiene que ir eso a la justicia? ¿Por qué vas a meterlo preso? Los delitos contra el patrimonio, yo personalmente no tengo ningún inconveniente si la víctima quiere llegar a una satisfacción con el delincuente. Ya, en otros delitos de sangre, corrupción más complejo. Pero delitos contra el patrimonio, ¿por qué no? Estafas. Oye, estas estafas que ocurren todos los días. Pero entonces el ladrón roba el celular, lo chapan, bueno, tuvo la mala suerte, bueno ya, transo, pues. Pero me voy a robar otro más y otro más por ahí. Sí, pero muy caro, pues. Al final la gente me va a ligar un par por ahí que no me van a agarrar y ya. Pero basta uno que te agarre y ya te fregaste. Además, acuérdate una cosa, la gente actúa por incentivos. Hoy día robar no cuesta nada. Entonces usted me está diciendo que si ese sujeto no se va a prisión o no, pero ¿cómo? Si tiene que pagar de verdad. Las reparaciones civiles son un chiste. Ya, pero una vida ¿cómo efectivizas, vale 10.000 soles. ¿Cómo efectivizas que ese sujeto que robó un celular de 2.000 soles termine pagando una reparación de, digamos, el triple o el doble? No paga, no sale, pues. La transacción implica el resarcimiento a la víctima previo al pronunciamiento del juez. Eso es interesante. Entonces, si la acusación civil viene y dice, señor, este señor no lo voy a acusar porque acá está la transacción, ya me pagó. Entonces el juez homologa. Pero si es un pájaro frutero que no tiene ni dónde quedarse muerto, no va a pagar el doble. No vas a seguir a preso, pues. O si es un estafador profesional, tampoco va a pagar porque es mucho dinero. Tiene que pagar. Debería pagar, si no quiere ir a la cárcel. Doctor, ayer en el Congreso se inició el segundo encuentro de think tanks. Me parece que usted estuvo, no sé si estuvo ahí, pero seguramente está informado. En la del Congreso no, pero estuve en la mañana en una reunión con la misma gente. Sí. Bien, una ponencia inaugural de la importancia de las ideas en la defensa de la tradición política de Occidente, a cargo de un conocido abogado, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges. Tenemos conozco mucho, Julio. Una notita pequeñita sobre este encuentro que une los principales centros de pensamiento del mundo conservador y liberal que están influyendo en Latinoamérica, ¿no? Liberal, mal entendido el término muchas veces. No, liberal en el sentido clásico. En el sentido clásico. Como lo entienden los gringos que cualquier cosa. Sí. Veamos un poquito de esto para ponernos en autos y luego lo comentamos. Adelante. Estamos muy contentos de ser los anfitriones en esta oportunidad. Y en esta oportunidad nos encontramos en el Congreso de la República, donde el congresista Alejandro Muñante pues ha presidido un evento muy importante denominado Think Tanks o Tanque de Pensamiento. Este evento ha contado con figuras importantes de la política y tanto invitados nacionales como internacionales. Vamos a ver el resumen de esta importante actividad. Voceros de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, junto al viceministro de Justicia y Derechos Humanos, se juntaron para el segundo encuentro Think Tanks de Iberoamérica, donde la ponencia central estuvo a cargo de Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Un espacio donde se remarcó el valor fundamental de la libertad y la vida en todas sus expresiones. Quienes estamos sentados aquí en esta mesa y hemos compartido los últimos años, hemos dado muestras simbólicas y expresas de la defensa a la democracia de los partidos que hoy estamos integrando esta mesa. Creo que mucho se habla de la democracia en el mundo y es poco, o son pocos los resultados reales de los partidos comprometidos con buscar los valores de la democracia y de las libertades. Creo que es importante que identifiquemos cuáles son estas ideas que definen nuestra tradición política. Creo que la idea de que las personas tenemos libre albedrío, que podemos tomar decisiones por nuestra cuenta, que tenemos la capacidad de hacer el bien y también la capacidad de hacer el mal, es una idea fundamental para Occidente y por lo tanto para nosotros. La idea de que la vida humana tiene valor intrínseco es una idea fundamental. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se ha vuelto un acto revolucionario, decía George Orwell, ¿no? Y es verdad porque estamos en tiempos de posverdad y cuando alguien dice algo contrario a la posición hegemónica progre, lo primero que te llueven son insultos, ataques, y vaya que lo he recibido bastante estas últimas semanas. Pero eso demuestra que estamos avanzando, porque como bien, ¿no?, tenemos esta enseñanza literaria, ¿no? Los perros ladran, señal que avanzamos, ¿no? Estamos convencidos
en que nos toca formar en la tradición del pensamiento político de Occidente, ir sembrando y que ese conocimiento se traduzca después en personas y acciones políticas concretas, en tener presencia activa en la vida pública, ya sea a través de un partido político o de cualquier otra iniciativa de la sociedad civil. Porque vivimos en un Occidente que en las últimas décadas ha dicho, y lo decía uno de los congresistas, que todo lo que sea verdad es violencia, que todo lo que sea verdad es totalitario. Y entonces se propugna que tenemos que vivir en una época que se llama el pensamiento débil. Por la información en conferencias como estas, es que se proyecta para nuestro país una época de pensamiento crítico, fuerte y conservador, a fin de que el Perú vuelva a ser grande otra vez. A ver, brevemente, porque estamos en la recta final de la entrevista, doctor. No es lo mismo decir conservador que liberal, pero hay puntos en común. No, sin duda. Y claro, quizá sí. hay más puntos en común de lo que la gente cree. Bueno, en el mundo contemporáneo, sin duda. Si ves, históricamente éramos los grandes rivales. Sí, claro. Pero en el mundo moderno, ambos creemos en el estricto respeto del Estado de Derecho, ¿no es cierto? En el equilibrio de poderes, en el equilibrio, ¿no es cierto? No solo estático, sino dinámico de Sí, poderes. claro. En el Perú hay un equilibrio nominal, en la práctica no existe, ¿no es cierto? Por supuesto, en materia económica es donde puede haber algunas discrepancias, igual que en materia social. Los liberales somos mucho más tolerantes en algunos temas que los conservadores, pero eso no implica que no podamos estar de acuerdo. Te pongo un ejemplo. Javier Milei. Javier Milei, me honro en ser parte del Consejo Académico de la Fundación Faro, que pertenece al partido de Milei, junto con Alberto Venegas Lynch. Los dos somos liberales clásicos, pero Javier también. Javier es peor, es un libertario, es un paso más allá, Sí. casi anarcocapitalista. Sí. Pero hay claramente un grupo Le conservador. ha llegado un poco más de luz. O sea, ¿quién es el secretario general de la fundación? Agustín. Sí, claro. Agustín Laje, que es un representante preclaro y lúcido del pensamiento conservador moderno. Sí, claro. Entonces, sin duda, digamos, hay temas en los que estamos totalmente de acuerdo. Desde el punto de vista de la acción política, la alianza es evidente. Perdón, ¿de acuerdo en lo fundamental y tolerantes en lo secundario? ¿Algo así? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Esa es la esencia de un Estado de Derecho democrático. Y además, fíjate la popularidad del mensaje a nivel juvenil. El gran descubrimiento con Javier, digamos, la gran conclusión que debemos sacar en América Latina para estudiar, es que el peor error del peronismo, de la señora Kirchner, fue bajar la edad legal de votación de 18 a 16. Los peronistas pensaban que con eso tenían 40 años más asegurados de gobierno. Se equivocaron. Los chicos de 16 eran conservadores o liberales. Un poco hartos hartos de la corrupción, del lenguaje inclusivo, de las tonterías. Del establishment, ¿no? Y de las tonterías. Yo me acuerdo una cosa, marcando distancias, nos pasó a quienes éramos jóvenes en el tiempo de la dictadura militar. Cuando llegamos a la universidad, los que nos criamos con Velasco Morales Bermúdez, yo llegué a la universidad, todavía está el gobierno militar, el 78, éramos muy rebeldes con nuestros profesores de izquierda. De hecho, formamos el primer grupo universitario de derecha que competimos exitosamente por la FEPUC, por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, conquistamos una serie de centros federados por voto popular, porque éramos rebeldes contra el mensaje de izquierda que había sido el establishment de los 70s. Entonces teníamos hasta la coronilla. Lo que queríamos era libertad. Es como muchas personas ya están hasta la coronilla hoy con todo este asunto woke, ¿no? Absolutamente. Es un mensaje además falaz, una retórica que no existe en la realidad. Apelan a una serie de ficciones y de prejuicios que van en contra de los valores más profundos de la gente y la naturaleza humana, que es la esencia de la libertad. Doctor, yo me tengo que despedir, pero y siempre quiero invitarlo al doctor Gersi a hablar de puritanismo inglés. Me encantaría entrevistarlo. Pero hagamos sobre eso. un debate. Ni debate, yo simplemente quiero conocer. Una conversación estrictamente teológica. No, yo no voy a debatir con usted, pues, doctor. No, usted pero me va a chancar. Tú eres pues un pastor formado yo soy un periodista, teológicamente. Yo pasé por las aulas de unos jesuitas ateos de izquierda en mi época. Pero, por ejemplo, el profesor que más estimé en el colegio era el más izquierdista de todos, Romeo Luna Victoria, que siempre repetía algo en sus clases, que me parece profundamente libertario. Hay que ganarse el pan
con el sudor de tu frente, no con el sudor del de enfrente. Bueno, es Pablo, Eso es el que no trabaja que no coma. El apóstol Pablo lo dijo clarito. Profundamente liberal. Y Romeo era un hombre de izquierda, murió trágicamente, yo lo lamenté mucho. Fue mi profesor de lógica y filosofía en cuarto y quinto de media. Y aprendí mucho de él. Y era un hombre militantemente Perdón, izquierda. ¿Usted es ateo? Sí. Sí. Me gustaría conversar con eso. Sí. Le invito a que chequee la entrevista que viene después del otro crack que viene ahorita, que es el doctor Arsenio Oré. Mi queridísimo amigo. Viene un científico biólogo americano que era ateo y debido a todo lo que encontró en su larga carrera de científico, se convirtió. Yo no voy por el lado científico, soy un poco más humilde. Creo como Borges que la mayor creación de la literatura fantástica es Dios. ¿No? Bueno, Borges es un admirador del pensamiento judío-cristiano. Sí, claro, sin duda. Desde ese punto de vista, Dios existe como el Quijote o como Sinbad el Marino. Bueno, vamos a conversarlo. Me encantaría conversar con usted, de Cuando verdad. quieras. Además, Encantado. porque con usted hay una buena vibra, como dicen los chibolos ahora. Absolutamente. Además, estamos peleando por lo mismo. Y ya le he dicho, doctor, si yo hubiese estado activo, adulto en los 90s, yo hubiese estado con usted. Lo que pasa es que yo era un poco precoz, entonces yo terminé en el Congreso, no tenía ni 29 años. Me hubiese encantado locura, vivir ese tiempo, pero en porque fin, fue fundamental. Peleamos duro y hay que seguir lo peleando. que ustedes hicieron Acuérdate fue de un Jefferson, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Exacto. Esta guerra es infinita. Sí, Muchas gracias. Sí, lo sé. Muchas gracias, doctor. Muy amable.